Y los coreanos que se quedaron y los coreanos que salieron dijeron: la única manera de construir el acervo demográfico, el bono demográfico, es a través de la educación. Salieron 10.000 de ellos y vinieron al Paraguay vendiendo camperas. Vendo campera, decían los coreanos en la década del 70, 80. Muchos de ellos fueron excelentes alumnos en diferentes facultades del Paraguay. Ahora ocupan cargos importantes. Algunos de ellos tienen grandes empresas, ¿no? Gustavo Ku es un coreano que vino de la época y tiene una empresa de huevos llamado Huevos Yemita, que es la líder en el negocio. Y yo le dije: Gustavo, ¿cómo fue tu vida? Y mi padre vinieron con una mano adelante y otra atrás, y nosotros construimos sobre la base de la educación. La educación coreana es una cuestión de vida o muerte. O sea que tienes que estudiar aproximadamente unas 14 a 18 horas por día. Y lógico, la competencia entre nosotros es enorme. Y ahí nos dimos cuenta de que éramos muy buenos haciendo productos de alta tecnología. Y sabíamos que el mundo iba hacia esa dirección. Y comenzamos a formar nuestros cuadros. Los coreanos enviaron a sus mejores alumnos a las universidades del exterior y luego los trajeron. Los recuperaron y convirtieron a Corea en un país que es potencia. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono celular llamado Samsung? Bueno, Samsung significa en coreano 3 estrellas. Sam es 3, Sung significa estrellas. Esa empresa fabricaba charque de pescado. Charque de pescado. Los coreanos hacen del pescado ahumado, y cuando tienen hambre cortan el pescado, mastican, como hacemos nosotros el charque de la carne, la cecina, y comen. Comen el jugo y comen también la parte sólida. Y Samsung dijo: este negocio del charque no es el negocio del futuro, hay que cambiar. Y comenzaron a ver que las posibilidades estaban en lo tecnológico. Hoy Samsung es la empresa líder de celulares del mundo. Le gana a iPhone, que inventó el teléfono celular. Y solo un modelo de la Samsung. Estaba mirando los números de Samsung del año pasado. El Galaxy, que es el producto estrella de la Samsung. ¿Cuántos de ustedes tienen Galaxy acá? ¿Los que tienen Samsung tienen Galaxy? Bueno, es lógico que lo puedan tener. Ese Galaxy sale $2.000. Sale 14 millones de dólares aquí en la tienda al costado de ustedes. Bueno, ese Galaxy vendió el año pasado en el mundo 120.000 millones de dólares. 120.000 millones de dólares, un modelo. Tiene como 14, 20 modelos la gama de Samsung, que fabrica televisores, fabrica laderas y un montón de otras cosas. Bueno, ¿cuánto es el Producto Interno Bruto de Paraguay? ¿Cuánto es lo que todos los paraguayos producimos? Soja, carne, madera, lo que exportamos. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto de Paraguay? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es el PIB de Paraguay? Según el ministro de Hacienda, el próximo año será de 45.000 millones de dólares. Recuerden el número: 45.000 millones de dólares. ¿Cuánto vendió Samsung Galaxy el año pasado? ¿Cuántas veces más vale un modelo de teléfono celular que el PIB completo de Paraguay? ¿Cuántas veces puede comprar Samsung el Paraguay? Y nosotros creemos que la riqueza está en tener estancias, en tener vacas, en tener campos de soja. No, yo quisiera ser el accionista de la Samsung del 0.001% y que me dé las ventajas de las ganancias anuales, y soy el hombre más rico de Paraguay por lejos. Ninguno de los más ricos de Paraguay se acercaría al que tiene el 0.001% de acciones en la Samsung y en el Galaxy. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaron los orientales? Que el verdadero negocio de un país, su verdadera riqueza, está en su cabeza, en su conocimiento. Aquello que sabe, aquello que conoce, aquello que lleva adelante reproduciendo riqueza. Bueno, en el Paraguay no hemos hecho la tarea en materia educativa, no lo estamos haciendo, y
tenemos un plan para hacerlo de cara hacia el futuro. No sabemos cuál es nuestra principal riqueza, que es la gente. No es la cuestión de tener vacas, de tener sojales, de que llueva cada una semana lo que nos hace ricos. No, eso no nos vuelve ricos. ¿Por qué? Porque el mundo cambió en los últimos 100 años. Hace 100 años Argentina era uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque exportaba trigo, porque exportaba carne y porque los commodities agrícolas constituían el 60% de la riqueza del mundo. Pero hoy cambió el mundo. Hoy 60% de la riqueza del mundo es conocimiento, es tecnología, es desarrollo de software, es desarrollo de inteligencia artificial, es desarrollo de alta sofisticación en materia tecnológica. ¿Y cuánto es agricultura del mundo hoy? 4%. 4% es agricultura. Hay países que no tienen nada de agricultura. Son el país más rico del mundo, que es Singapur. $84.000 de ingreso per cápita, de per cápita income, el ingreso per cápita. Paraguay tiene 7.000. O sea que Singapur es 80 veces más rico que Paraguay. ¿Y qué es lo que hizo? Desarrolló inteligencia y conocimiento. Y eso nos lleva a la cuestión central, a la cuestión de que el conocimiento vale en la medida que reconozcamos que eso es lo importante para cualquier cosa, para el gobierno, para las empresas, para la universidad, para el propio desarrollo de carácter individual. El mayor debate del día de hoy en las páginas de nuestros periódicos es un hombre que dijo que se había recibido de abogado y era el juez de los jueces. Él era el presidente del jurado de enjuiciamiento del magistrado y decía: usted juez es un corrupto y se va. Usted fiscal falló de forma equivocada y se va. Y resultó que el señor senador Rivas nunca pisó una facultad. O sea, tiene un título malo, un título trucho. Es un mentiroso que está ejerciendo el cargo de senador de la República. O sea, ¿qué espíritu al joven abogado tendría que tener cuando ve de cómo está representada la justicia? La Corte Suprema le suspende la matrícula ayer, pero le concedió la matrícula. ¿Cómo la Corte le concede la matrícula a alguien que nunca ha sido abogado? También es cómplice la Corte Suprema. También son cómplices sus compañeros del Senado y de la Cámara de Diputados, que lo hicieron miembro del jurado de enjuiciamiento, y también presidente del jurado de enjuiciamiento. Y también somos cómplices nosotros, que decimos: ¿qué hace este tipo de gente? Como decía Elio Vera de forma magnífica, ayuda a galleta, decía él, por los ignorantes y los mediocres, aquellos que sufrían de cretinismo, aquellos que tenían el problema del ocio. Ayuda galleta. Y el ayuda galleta nos lleva muy mal en todos los sentidos. Siempre suelo contar la historia de cómo el conocimiento es tan importante en la vida de la gente. El héroe de la guerra del Chaco era un hombre de Curuguaté, ahí muy cerca del valle de Wilfrido. De ahí salió un niño llamado José Félix Estigarribia. José Félix Estigarribia llegó a ser el mayor conductor de la guerra del Chaco, exitoso. No solamente remangó a los bolivianos desde lo que es ahora el Fortín Rojas Silva, sino hizo cruzar a 800 kilómetros 2 veces a sus tropas en el Paralímpico, que cuando termina la guerra. O sea, empujó a los bolivianos hasta su propio territorio después de habernos invadido. Estigarribia estudió en la Academia Militar en Paraguay, luego hizo un posgrado en Chile y también en Francia. Pero yo dije: este tipo no es solamente eso. Este tipo tiene que ser alguien más. Y comencé a averiguar sobre él, y hace poco me encontré con una carta que le escribe Estigarribia a su madrina de guerra antes de ir al Chaco. Y le dice: querida madrina, todavía agradezco sus rezos, sus oraciones. La guerra está muy lejos de terminarse. Estamos recién empezando y no sabemos cuándo va a terminar. Pero sus oraciones y fundamentalmente el marido que usted tuvo, mi gran maestro, el que me enseñó todo en la vida, me siguen acompañando hasta ahora. Y yo decía: ¿quién es el gran maestro de Estigarribia? Y la dedicatoria era ¿a quién? A la viuda de Moisés Bertoni, el gran sabio suizo que descubrió las propiedades de la stevia,
el que nos dijo cómo teníamos que sembrar y en qué momento y en qué lugar. Bueno, Moisés Bertoni fue el maestro de Estigarribia en la Escuela Nacional de Agricultura, que fundó Bertoni y del que él se graduó como perito agrícola. Antes, cuando vos estabas en el segundo o tercer curso, te podías ir a la Escuela Nacional de Agricultura y te formabas en las técnicas y en las habilidades para ser un buen perito agrícola. Mi padre fue perito agrícola del Colegio Nacional de la Escuela Nacional de Agricultura y posteriormente contador. Pero siempre recordaba la muy buena enseñanza que recibió en la Escuela Nacional de Agricultura. Bueno, Estigarribia era un agricultor. Era como Cincinnati, aquel gran dictador romano que fue llamado, estaba en su chacra, el general Cincinnato, sembrando, y le dijeron: general, necesitamos que usted venga y ordene Roma. Y vino Cincinnato a ordenar ese desastre que era Roma. Y después de 8 meses dijo Cincinnato: hasta aquí llegó mi trabajo, yo vuelvo al campo, vuelvo a ser el agricultor. Y le dijo: ¿cómo va a traicionarnos? ¿Cómo se va a ir? No, es ahí donde yo debo estar. El trabajo de Cincinnato fue tan importante y trascendente que los héroes de la Revolución Americana, George Washington, Thomas Jefferson, dijeron: ese es el hombre público que necesitamos, y nombraron una ciudad en el estado de Ohio con su nombre, que se llama Cincinnati. Cincinnati es en honor al general romano Cincinnato, que viene del campo, ordena una ciudad-estado y luego retorna a ser agricultor. La historia es, por lo tanto, la historia de los profesores, de los maestros que tuvieron, la gente a la que ustedes se expusieron. Es la historia de Moisés Bertoni, es la historia de Delfín Chamorro y Ramón Indalecio Cardoso en el Guairá, es la historia del maestro Germain, de ese extraordinario literato francés que gana el premio Nobel y que realmente tiene la posibilidad de honrarlo y de homenajearlo. La recuperación de la memoria educativa es central, chicos. Si ustedes no entienden de que el mundo es el mundo del conocimiento, ustedes no tienen futuro. Y ustedes no tienen posibilidades, y ustedes no tienen posibilidades de desarrollarse y de dejar un mejor país que el que les pudieron dar sus padres, sus abuelos y sus ancestros. Hay que recuperar el valor del conocimiento. Hay que acabar con los ayuda galletas. Hay que dejarse de macanear con la gente que no sabe. Con la gente que no sabe, no tenemos futuro, porque el mundo de hoy es un mundo implacable con el ignorante. Implacable. No tienen conmiseración ni tienen perdón. Esos pueblos realmente son los que realmente construyen riqueza. Yo tenía un país a quien critiqué mucho por lo que había logrado. Como todo paraguayo, heredero de la cultura española, soy profundamente envidioso del éxito de los demás. Y escribí un artículo crítico hacia Singapur, un pequeño país que yo les recomiendo que lean sobre él. En 1964 era más corrupto que Paraguay. Era el centro de la piratería mundial. Era el centro de la drogadicción en el sudeste asiático. Ahí en la parte final del sudeste asiático, en el estrecho donde pasan tantos barcos en la actualidad. Y el país no pudo con sus gobernantes y se vendió. Lo compró Malasia, su vecino. Y Malasia, después de un año, no pudo administrar Singapur y le dijo a los singapurenses, perdonen la expresión: tomen esta mierda y hagan de él lo que sea, pero nosotros no les queremos. Eso es como ir a comprar el barrio Santa Ana con Chacarita y tratar de arreglar eso, y ustedes no pueden arreglar, y dicen: no, vayan y arreglen de nuevo con eso. Bueno, lo que ocurrió es que apareció un hombre llamado Lee Kuan Yew, que se educó en la Universidad Sofía de Japón y había estudiado en Inglaterra, e hizo una revolución en materia educativa. Acabó con los corruptos, fusiló a muchos de ellos de manera drástica, persiguió implacablemente a todo aquel que robaba del Estado. Él dijo: si no eres capaz de meter preso a tus parientes y a tus amigos, no tomes el gobierno de ningún país. Entonces, a mí me maravilló la experiencia que tuvo Singapur de saltar de ser un país súper pobre a un país súper rico. En 50 años convirtió el país en el país más rico, más seguro, con cero corrupción y cero criminalidad. Y escribí un artículo diciendo: claro, lo hicieron porque era una dictadura.
Pero también nosotros hemos tenido dictadura con Stroessner y no nos desarrollamos a nivel de Singapur. Chile tuvo dictadura con Pinochet y no se desarrolló como se desarrolló Singapur. Y todos los países de América Latina tuvimos y tuvieron dictadores y no nos desarrollamos. Finalmente fui invitado por el gobierno de Singapur y yo le dije con la condición de verle a Lee Kuan Yew. Y él me dijo, no, él está retirado del poder desde hace 10 años y ya no recibe a nadie, solamente algunas veces sale en los actos de recordación de la independencia. Le dije, no voy a ir, yo quiero hablarle a él y quiero saludarlo. Bueno, después de más o menos 4 semanas hablando y todo lo demás, resultó que me fui a Singapur, que queda al otro lado del mundo, en la antípoda del Paraguay. Y después de recorrer Singapur y ver todo lo que hicieron en 50 años, le dije al señor Lee Kuan Yew cómo lo hizo. Y me dijo, hay solo tres cosas que cambian un país. Y yo le dije, ¿cuáles? Education. Y yo le dije, eso es solamente uno, sí, pero yo le repito, para que usted entienda. ¿Cuánto invirtió usted en educación? En los primeros 10 años, 20% del Producto Interno Bruto, 20% del PIB. El Producto Interno Bruto de Paraguay les dije que era de $45.000 millones. Eso significa que invirtió $9.000 millones en los primeros 10 años. ¿Ustedes saben cuánto invierte la República del Paraguay, que tiene la misma población de Singapur? 6 millones de habitantes. ¿Cuánto invierte el Paraguay en educación de su Producto Interno Bruto? El presupuesto general de gasto de la nación es $19.000 millones. El Producto Interno Bruto es $45.000 millones. Y Paraguay invierte $1.000 millones en educación. Si fuéramos en el modelo de Singapur, estaríamos hablando de aproximadamente $9.000 millones. En $9.000 millones, ustedes no pueden imaginarse que una pared estuviera húmeda y descascarada. No tendrían ustedes este aula, tendrían una pizarra interactiva. Ustedes podrían tocar la pizarra y estar desarrollando un montón de habilidades. Todos ustedes tendrían una laptop accediendo inmediatamente a la información. Bueno, Singapur hizo ese fenómeno y cambió. Disminuyó violencia, disminuyó criminalidad, disminuyó drogas, aumentó los niveles de oportunidad y el país se convirtió en un país inmensamente rico y altamente eficiente. Es tan eficiente que exporta su know-how de gobierno. Ellos te dicen, bueno, ¿querés que tu aeropuerto sea bueno? Déjame gestionar a mí. El aeropuerto de Singapur gana anualmente $12.000 millones. Solo el aeropuerto. El aeropuerto tiene casi el mismo ingreso del presupuesto general de gastos de Paraguay. Son los mejores operadores de grandes contenedores en sus puertos de aguas profundas. No se roba un solo contenedor. Uno solo. Todo está tecnificado y ampliamente desarrollado. Bueno, Singapur es la síntesis del milagro que hace la educación cuando se trata de generar riqueza en un país. Nosotros nos olvidamos de la educación. Cuando me preguntó Lee Kuan Yew cuánto invierte el Paraguay, le dije bajo Stroessner, Paraguay invirtió 1% del Producto Interno Bruto, 1. Y bajo la democracia, 3.5. Y me dijo él bajando la cabeza, how are you still a nation? ¿Cómo todavía son una nación? Un país con 3.5 no puede ser nación. ¿Cómo funciona su policía? ¿Cómo funcionan sus universidades? ¿Cómo funcionan sus escuelas, sus colegios? ¿Cómo funciona su familia? ¿Cómo funcionan sus hospitales? ¿Cómo funciona ese país? Un país no puede funcionar con 3.5 de educación. Fue lo que me dijo el fundador del país más exitoso del mundo. Cuando se murió Lee Kuan Yew, se fue el expresidente americano Bill Clinton a su entierro y le criticaron y le dijeron ¿qué hace un presidente de un país democrático para venir a pagar respeto a un tirano? Y Bill Clinton dijo, Lee Kuan Yew es el mayor estadista del siglo XX en el mundo. Nunca robó,
siempre su país, dio lecciones de gestión enorme, tiene cero corrupción, tiene cero criminalidad. Este hombre es el mejor estadista del siglo XX y yo vengo a despedirlo. El Señor dejó una herencia enorme en ese país. El mejor puerto del mundo, Singapur. El mejor aeropuerto del mundo, Singapur. La mejor línea aérea del mundo, Singapur. El mejor sistema financiero del mundo, Singapur. Nosotros todavía muy lejos. Estuve en Singapur hace un mes y le dije al taxista, ¿cuánto ganas? Yo gano $10,000. Le dije, ¿buenas plata? No, acá también la ciudad es muy cara. Creo que acá es fácil vivir, pero con $10,000 puedo vivir muy bien. Le dije, ¿cuánto es el salario de ustedes en el Paraguay? ¿Cuál? ¿El básico? Me dijo, sí, el básico. $300. ¿Se puede vivir con eso? No. Yo no creo que en el Paraguay nadie pueda vivir con $1.800.000. Pero nuestro problema grande, señores, es la cuestión de la educación. Por eso yo les insto en esta oportunidad y en esta mañana a que sigan y continúen mejorando sus niveles en la única riqueza que tiene el país, su educación, su conocimiento, y no tengan que desertar, Por cada uno de ustedes que está aquí, hay millones de paraguayos que nunca van a entrar a la universidad y que pagan sus tributos para que ustedes estudien gratis acá. Un agricultor que tiene 50 años, que no terminó la escuela primaria, cuando va y compra en el supermercado paga IVA. Y con ese IVA que constituye el 60% de los ingresos fiscales de este país, ustedes están aquí. No le traicionen a esa persona que jamás podrá estar aquí en estos lugares. Recuerden, son el 5% de los que ingresaron al kindergarten los que se encuentran en este momento estudiando en la universidad pública en el Paraguay. De esos se graduará solo el 10%. El 90% de ustedes no terminará la universidad. Y miren qué acto de traición sería eso. Ustedes están en el cuarto semestre, están en el segundo curso. Les falta todavía 3 años, ¿no? Así que este es el momento en que la mayoría de ustedes corren de la universidad por diferentes razones. Sacrifíquense, pero por sobre todo no le traicionen a los millones de pobres que jamás tendrán la oportunidad de una universidad. Este país, así como está, no da más y hay que cambiarlo. Este país es un país desigual, es un país injusto. Es un país que no puede no alimentarse de forma correcta y sin embargo tenemos graves problemas de alimentación y graves problemas de salud como consecuencia de mala alimentación. Hay que recuperar la dignidad y el valor de las cosas para evitar terminar en tragedias como se cuenta en este libro que habla de cómo una familia enfrenta un grave accidente en un servicio de salud que no funciona. Este libro es el relato del accidente de tránsito de mi hijo que llega a emergencias médicas y tenía que ser sometido a una operación de la cabeza para sacar la hemorragia que se encontraba dentro. Y el médico de emergencias médicas me dijo, doctor, sáquelo a su hijo de acá, inmediatamente. Aquí va a morir. Acá no tenemos terapia intensiva de la sofisticación que se requiere y saque de acá, sáquelo. Y yo le dije, él es asegurado del IPS. No lo lleva al IPS, yo vengo de allí. Yo he estado de guardia y allí tampoco existe eso. Finalmente, la historia termina en un sanatorio privado y en un proceso de recuperación de 10 años. Costo final, $500,000. Le dije al médico que lo ayudó tremendamente, le dije, doctor, ¿y qué pasa con los paraguayos que no pueden acceder a eso? ¿Se mueren? ¿O se quedan tullidos en la cama sin poder levantarse nunca más? Cuando yo miro otros países que hicieron cambios en su sistema de salud y que funcionan, por eso los argentinos le castigaron a Milei el domingo pasado, porque cerró todos los beneficios que tenía el mejor hospital público argentino, el Garrahan. El Garrahan es el hospital donde millones de paraguayos fueron atendidos, fueron operados de cosas sofisticadas pagando cero.
Bueno, le pasaron la factura a los argentinos el pasado domingo y van a seguir pasando. Los argentinos tienen mucha conciencia de este tipo de cosas. Nosotros no. Nosotros podríamos tener un excelente sistema de salud, pero sin embargo en este país se roba, según el Banco Mundial y según el Banco Interamericano, 1.800 millones de dólares año. Eso significa que un gobierno que dura 5 años roba aproximadamente 10.000 millones de dólares. Roba en licitaciones, roba en compras sobrefacturadas, roba en contratación de personal que no sirve. El Estado en este momento nos está robando 200.000 dólares. En este preciso, ahora se fueron 200.000 dólares. Si ustedes dividen 1.800 millones de dólares por 365 días y por 24 horas, esa puede ser una realidad para ustedes, van a saber la cantidad de dinero que se roba por mes, por día, por hora y por segundo. Acabo de terminar un segundo y ahí van a ver la cantidad de dinero que se roba. Se roba, señores, aproximadamente el 10% del presupuesto general de gastos de la nación. El presupuesto es 19.000 millones de dólares y se roba 1.900 millones de dólares año. Significa que el 10 y a la educación le damos el 1%. Se roba 10 y a la educación 1% y a la salud 1%. Imagínense que si se dejara de robar la plata que sobraría para la educación y para la salud, sobraría cantidades inmensas. Y hay una persona que está enseñando ahora sobre eso, se llama Bukele, en El Salvador, ¿no? Su gobierno autoritario, cierto, pero ha dicho, se acabó la joda en El Salvador, los 60.000 miembros de las maras a la cárcel. El Salvador no puede ser el país con mayor criminalidad del mundo. Metió 60.000 personas a la cárcel. Dejó de robar el Estado y ahora transformó un mercado municipal que era peor que el mercado Paco, peor que el mercado de San Lorenzo. Convirtió en un shopping parecido al shopping del Sol, parecido a la galería. Y les dijo a todos los mercaderos, les vamos a seguir cobrando la misma cantidad que pagaban en el chiquero, donde vivieron durante casi 100 años. Acaba de inaugurar y va a transformar 10 de los grandes mercados municipales de El Salvador. O sea, si se dejara de robar, sobraría plata. Si tuviéramos una mejor educación, sabríamos que somos ricos. Si el acervo demográfico se transformara en bono con una mejor educación, tendríamos futuro. Así como estamos, no da más y hay que cambiar. Muchas gracias. Voy a contestar un par de preguntas. Adelante. Pero no va a ser la mano todo. Ahí está. Adelante. ¿Puedes decir qué motivó a ti el libro La biografía de un país en crisis, por favor? Bueno, la biografía de un país en crisis es un libro escrito en México. En el año 2008, yo estaba enojado con una persona a quien yo había conocido y había cultivado cierta amistad, había hablado de cuestiones profundas de la vida. Recuerdo algunas que eran profundamente preocupantes para mí. Y ese hombre llegó a ser presidente del Paraguay. Y fue presidente del Paraguay entre el 2003 y el 2008. Se llamaba Nicanor Duarte Flores. Recuerdo una vez me preguntó, ¿para eso le debe caminar de resentidos? 6 años. Y yo le dije, ¿y por qué tendría que ser resentido? André digo, yo campaña 6 años. De tu acuerdo, voy a ir 6 años. Aparece el de resentido de la Asunción. Yo le dije, no, vos sabés que a mí no me genera ningún problema. La persona del centenario, del rico del Paraguay, me es absolutamente igual que la persona más pobre de este país. Puedo sentarme a comer en la mesa del rico
puedo hablar de temas altamente sofisticados con hombres muy intelectuales, también puedo hablar en guaraní, que es mi primera lengua, con gente de mi país. Yo no puedo ser resentido, yo solamente puedo ser agradecido. Yo he tenido oportunidades y me siento extraordinariamente reconfortado. Soy el único paraguayo que es admitido 2 veces a la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Harvard me paga $350,000 para que yo estudie lo que yo quisiera. Estudiando con Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, estudiando con Jeffrey Sachs, un gran economista norteamericano, estudiar con esta gente ha sido una oportunidad inmensa para mí, un regalo. ¿Cómo puedo sentirme resentido si estudié en Oxford, si estudié en Navarra, si viví casi 10 años en el exterior, si trabajo en el exterior, si vivo felizmente en este país? Mucha gente me dice, ¿por qué no te vas de este país? Yo le dije, ¿por qué tendría que irme si es de mi país? Aquí está mi suelo, aquí están mis raíces, de aquí pertenezco yo. Mucha gente me dijo, ¿por qué volviste cuando tuviste oportunidad de quedarte? Yo le dije, porque tenía una misión. Una de mis primeras misiones fue redactar una constitución libre en el Paraguay y ayudar a que eso se concretara. Los 2, redactar una ley de acceso a la información pública, que ahora está puesta en entredicho por unos cuantos sopecos que no quieren la transparencia. También para enseñar, porque mucha gente me dijo, ¿y por qué no enseñas más? Le dije, enseñé la misma cantidad que aprendí. En total, 18 años llevó mi formación, primaria, secundaria y universitaria, y enseñé 18 años. Fundé algunas universidades públicas, entre ellas la Universidad Nacional de Caguazú. Abrí los programas de posgrado de la Universidad Nacional del Este. Fui hasta Pilar a enseñar, a Concepción a enseñar, enseñé en la Universidad Nacional de Asunción. Y cuando me dieron la posibilidad de ser profesor titular en la Facultad de Derecho, dije, no, esta no es la Facultad de Derecho que yo creo que debe ser. En este momento es la peor facultad de la Universidad Nacional de Asunción. Es una cueva de forajidos, es una cueva de malandros. Y yo no voy a enseñar en esta universidad hasta que ustedes cambien. Y si no llega a cambiar y ya muero, pues entonces dejaré el legado y el testimonio de haber pasado por aquí. Voy a enseñar en su escuela de ciencia política un par de años, hasta que también ahí me encontré de que el aprender no era el objetivo grande de esa universidad ni tampoco de sus alumnos. Me recuerdo que cuento una anécdota muy simpática. Enseñaba de noche y mi clase terminaba a las 10 de la noche. Entonces a las 9 ya los alumnos querían irse. Y yo le dije, no, a mí el Estado paraguayo me paga hasta las 10. Me paga 30,000 guaraníes la hora. No sé muy fino si me conoce, pero yo cobraba 30,000 guaraníes la hora. Y a las 10 de la noche vamos a ir. Entonces uno me salió con un argumento, no, ya no hay más transporte público. Otro me dijo, profesor, usted va a ser culpable sin viola cuando yo llego a mi casa. Usted va a ser culpable sin asalto. Ninguno de ellos me convenció. Hasta que el encargado de la facultad, que está sobre la calle Maricales de Guerrilla, la vieja casona donde yo estudié Derecho, y ahora es ciencia política, me dijo, doctor, se va a estar en con lugar con hora. Hora las 9:30 de la opción. Aparecerá en las horas, o sea, no a veces, hay nube cadena, o de cadena. Apenas como que dice, a la primero, como habéis dicho, sea que todo usted, ¿para qué venir? Le dije, no, él le dijo, es que me eso. Porque está queriendo decir que cerremos la facultad 9 de hora y que el hora te va a venir después. No se trata de que la nieve debe utilizar en lugar de un niño hielo, hacer por la tarde de hora. Entonces le dije, después de mucho, hasta tirar el miedo, profesor, por el asunto antes de creer. Él hombre quería terminar y quería marcharse. Bueno, entonces en definitiva, ¿por qué escribo? Porque yo creo que quiso violar la Constitución buscando su reelección. Se había vuelto un ladrón cuando habíamos hablado de no robar la cosa pública. Se había rodeado de mediocres en su gabinete y él se encargaba de denostar y de marginar frente a mí a muchos de sus ministros.
yo le dije, yo no, por una cuestión de cortesía, si vas a hablar con ellos y hablar mal de ellos, yo voy a salir, porque no es de buena educación el que vos te quieras mostrar ante mí como le humillas a ellos. Porque si vos le haces eso frente a mí, yo te voy a contarle a ellos como vos te humillaste ante mí. Cuando el general Rodríguez te echó el viceministro de culto con Ángel Roberto Ceja. Y eso no te va a gustar. Como a ellos no les gusta que vos te humilles frente a mí. Ese libro lo sacó la Universidad de Puebla, sacó 15.000 volúmenes, 15.000 libros y se vendieron todos. Yo ya no tengo ninguna copia de nuevo. Me dio una copia de Sí, yo tiene uno de los pocos, todavía tiene fotografía. Bueno, muchas gracias. Yo sé que el profesor Wilfrido Cáceres no tiene miedo al Cora y de día no sabe el Cora, pero él me dijo hasta las 10:30 donde tenemos que estar y ya son las 11:05. Pero si tienen más preguntas. Bueno, no, Yo tengo una pregunta más. ¿Cómo Sí. hizo que la oportunidad para que tengan que dar su Muy buena pregunta. Hay una expresión de un poeta paraguayo, Manuel Ortiz Guerrero, que en una parte de su poesía dice: atrévete siempre. Eso es un culto que pocos profesan. Yo tenía 20 años y había una posibilidad de entrar en el tercer curso de la Facultad de Derecho y no me gustaba nada la facultad. Además vivía bajo una dictadura. O sea, todo lo que me enseñaban allí no tenía nada que ver con la vida cotidiana del país. Y dije, ya no aguanto más este país. Y me presenté a un programa de becas en España, la Universidad de Navarra. Y era para hacer 9 meses en la universidad, un curso de comunicación. Yo ya había sido locutor a los 16 años. Y podía aplicar. Entonces apliqué, pero cuando vinieron a la selección aquí los profesores, nos presentamos 20, muchos de ellos muy conocidos y con muchos años ya de trabajo en la profesión. Y yo tenía muy pocas chances de ganar. Pero yo presenté, y me acuerdo bien que dije, estos tipos van a ver que soy demasiado ágil, demasiado joven, y tenía una cara de demasiado niño a los 20 años, que me dejé crecer la barba. Y tenía una barba para la entrevista, tenía una barba grande de color rojo, porque yo era pelirrojo antes. Tenía una barba colorada, roja. Y me fui a la reunión y parecía más viejo de lo que era. Me preguntaban qué iba a hacer, dónde iba. Y por supuesto no tenía muchas esperanzas, pero me atreví. Y dije, vamos a esperar, pasaron 5 meses, hasta que el 5.º mes me llaman de Iberia y me dicen, ¿tiene usted un pasaje para viajar a España dentro de 3 semanas? Yo le dije, ¿a España? ¿Quién pagó el pasaje? Y pagó el pasaje de la Universidad de Navarra. Ahí me enteré que había ganado. Al día siguiente recibí por telegrama, en esa época, ustedes ya no saben lo que es un telegrama. Un telegrama diciendo que había ganado. Fue mi primera beca que gané a los 20 años. Fue la primera vez que viajé a un país grande en mi vida. Antes había viajado solo a Venezuela en el año 1978. Pero del 81 al 6 de enero llegué a Madrid con mucha nieve y había visto por primera vez la nieve. Como todo paraguayo, llevé un zapato que tenía suela de cuero. Por supuesto, en la primera vez que mi zapato pisó la nieve con agua, se abrió el zapato de la nieve. Ahí aprendí mi primera lección de la cuestión de ser campeón. Luego fue relativamente más complejo. Haber ganado 2 veces una Fulbright en Estados Unidos fue más competitivo, pero ya tenía experiencia de haber vivido en el exterior. Viví en España 9 meses, viví en Ecuador 6 meses, viví y trabajé en España de nuevo 6 meses. Cuando llegué al año 89, del año 85, estaba también cansado de trono. Me había graduado, había terminado mi facultad de Derecho.
pasado 9 meses en España, 6 meses en el Ecuador. Me dijo, Benjamín, nosotros emigramos no para que vos seas periodista. Yo le dije, pero mamá, pero ser periodista no es malo. Le dijo, no, pero yo quiero que tengas un título universitario. Bueno, entonces volví porque murió el presentador de noticias de televisión llamado Velázquez, que dirigió el informativo llamado Hora 20, y había un hueco allí para venir. Y vine y terminé mi facultad de Derecho y le dije, ahora, eso fue hace 40 años. Hace 40 años, hoy, fui a la selección para el programa Fulbright y me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Y quiero estudiar Communication Law, Derecho de la Información, Derecho de la Comunicación. Y me dijo, ¿y por qué quieres estudiar eso? Y porque quiero ayudar a la democracia paraguaya cuando llegue. Faltaban 4 años para que Chile fuera derrocado. Y me participé en una selección de 120 paraguayos. Y finalmente fuimos seleccionados 3. Un ingeniero, una psicóloga y yo. Y fui a la Universidad de Minnesota, que tenía un maravilloso programa académico. La Universidad de Minnesota en 1985 era una de las tantas universidades públicas de Estados Unidos. La visité ahora hace 2 meses y es una de las 100 mejores universidades del mundo. La universidad número 30 en el mundo. Y la única universidad pública ubicada entre las 100 mejores del mundo. Y la mejor universidad pública de Estados Unidos. Tiene una poderosa escuela de economía, una poderosa escuela de contabilidad. Ha sacado como 4 o 5 premios Nobel. Así que les recomiendo mucho que apliquen alguna beca en la Universidad de Minnesota en su departamento de economía. Y hace tanto frío que solo te queda estudiar. Hace 9 meses de 30 grados bajo cero y algunos días 50 bajo cero. Esa es la razón por la que Minnesota creó los malls, los shopping, que vemos estos shopping del sol y compañía vienen de Minnesota. Concentraron todos los comercios para disminuir el costo de la calefacción. El origen del mall en el mundo tiene lugar en Minnesota. Por eso cuando uno sale del aeropuerto está el mall más grande del mundo. Se llama el Mall of the Americas, que son 10 kilómetros de shopping. Eso está en Minnesota. En Minnesota me llevó 2 años y medio maravillosos en Estados Unidos. Mi mejor recuerdo, luego fui un año de nuevo en el 93-94 a Syracuse, en la parte norte del estado de Nueva York, donde se creó el aire acondicionado. Hay una marca muy conocida que se llama Carrier. Bueno, Carrier era un señor de Syracuse que inventó el aire acondicionado. O sea, cada vez que vemos un aire acondicionado, eso es Syracuse. Un lugar que yo creí que sería más benévolo con el frío. El frío de Syracuse era peor que el de Minnesota porque había un viento que venía de los grandes lagos y te cortaba la cara de tanto frío. Y posteriormente, la beca más difícil es la beca de Harvard. Harvard es una universidad de élite, una universidad extremadamente selectiva. Tiene 24.000 aplicaciones, y aceptan 800. O sea, más o menos 22.200 revotan. Por eso también es la universidad más odiada del mundo. Y tiene ahora a su mayor enemigo que se llama Donald Trump. Donald Trump odia a Trump porque él no entró, su hijo no entró y su nieto no entró. El proceso de selección es un proceso extraordinariamente difícil. Y la principal cuestión, yo soy ahora algunas veces seleccionador en América. Y la cuestión central, yo les dije, ¿por qué me llevaron? No, Benjamín, vos tenías 39 años, habías hecho un montón de cosas. Habías escrito la Constitución de los 31, habías desarrollado programas exitosos de televisión, de radio, de periódico. Y aparte, fuiste un líder de joven. ¿Y qué significa ser líder de joven? Nosotros en esta universidad, el 40% para entrar a esta universidad, tenés que ser líder en el colegio. Tenés que ser líder en la escuela. Porque es el líder de la escuela y del colegio, ese es el que va a hacer la diferencia cuando venga con nosotros. Y yo le dije, ¿qué nivel de liderazgo? Tienes que ser voluntario en tu iglesia, en tu comunidad.
comunidad, en tu municipalidad, trabajar con grupos, eso es lo que determina. Eso es lo que determina. O sea, si no tienes eso, tienes 40% menos. Tienes que tener buenas notas, sí. Tienes que tener buenas recomendaciones, sí. Tienes que saber dónde vas a estudiar y qué vas a estudiar, sí. Pero ese es el reto, ¿no? Si no tenés compromiso social, no entras. Entonces, lógico, el proceso selectivo es muy grande y hay una cuestión también ahí que es importante. La universidad es muy cara, cuesta $75,000 por año. Ustedes que no pagan nada, $75,000 por año. La carrera de ustedes en economía en Harvard sale $300,000. $300,000. Entonces yo fui admitido y le dije, bueno, está bien, soy admitido, pero el curso cuesta $75,000. Y vivir en Cambridge cuesta otros $75,000, porque es carísimo. Es la ciudad más cara que existe en Estados Unidos, que está frente al otro. Y le dije, ¿de dónde voy a sacar la plata? Y entonces la universidad me dijo, me mandó una carta maravillosa que lo tengo encuadrada. El secretario de la universidad le escribe una carta personal al que es admitido. Y la carta le dice, señor Benjamín Fernández Boga, I beg you, que significa me arrodillo ante usted, para comunicarle que ha sido ganador del ingreso a nuestra universidad. Tenemos 400 años detrás de toda esta historia. Fuimos la primera universidad en América del Norte y le damos la bienvenida. Y el hombre, con esa manera ambulosa de referirse, le termina firmando Your obedient servant, tu sirviente obediente. Y la firma del secretario general de la universidad, la segunda persona más importante después del presidente. Entonces, yo le agradezco la carta, le envío la carta de primero de aceptación. Y la otra le digo también, bueno, pero ahora está la cuestión económica. Le digo, eso ya no es su problema, ese ya es su problema. Usted va a venir dentro de 3 meses acá, así que prepárese. Va a ser un gusto tenerlo entre nosotros. Me dijeron, usted va a aplicar a esta beca de la Time Foundation y ellos van a pagar sus $75,000. Y su vida en la universidad lo pagamos nosotros. Así que los $150,000 no sirven más. Por supuesto, el trato de la universidad es el trato de una escuela de élite. Eso es 20,000 estudiantes, que es la crema de la crema. Ahí están los que van a ser después Bill Gates, los que van a ver Zuckerberg, todos estos pasaron por la clase de Obama. Es una universidad de élite, muy de élite. Y también yo les dije ahora, porque estuvimos reunidos y les dije, el problema es que hay demasiada gente ya que los odia. Y eso está mal, que tiene la idea de que somos arrogantes, de que somos soberbios, de que no nos llevamos con la gente. Y eso nos va a traer problemas. Tenemos que hacer un cambio en la mirada de la universidad. La universidad tiene que estar más comprometida con la gente, porque de lo contrario nos van a perseguir. Yo recuerdo cuando fui con mi familia a la misa americana aquí, en la embajada, el cónsul le dijo a mis hijos, qué extraordinario privilegio lo de tu papá. Yo esta beca no puedo soñar. Mis hijos no pueden soñar, mis nietos no pueden soñar, y probablemente toda mi generación nunca podrá soñar. Pero yo he visto en el documentario del cónsul una especie de resentimiento hacia los que son admitidos en la universidad. Entonces ahora Trump le castiga a la universidad y le dice, los fondos federales de investigación les sacamos. Y todos los procesos de admisión con visa se quedan ralentizados. La universidad está peleada fuertemente con Donald Trump. Y vamos a ver en qué termina eso. Pero atrévete siempre. La beca que puedes ganar es la única a la que te presentas. La beca que puedes ganar es la única a la que te presentas.
es la que no te atreviste a presentar. Y eso, y aprovecha la formación que te pueden dar. En este país que tenemos universidades gratis, no sabemos el valor de la alta educación. Y la universidad cuesta cara. Para mí, demasiado cara también. Le dije a Carol, $75,000 es demasiado. Son 10 meses de estudio, $7,500 por mes. Los chicos salen acá súper endeudados. Es un problema de carácter económico social. ¿Cómo pagar la deuda de la universidad? Es un problema. Entonces, habría que corregir eso. Esto no puede continuar de esta manera también. Hay que bajar los costos. Minnesota tiene $15,000 de tuition, de matrícula. Y es muy buena universidad pública y es más barata que Harvard y todas las demás. Y las universidades públicas son muy buenas. La universidad que él se fue es una universidad pública, la University of California, en Los Ángeles, UCLA. Stanford es privado, citaste Stanford es privado, pero UCLA es público. Y cada estado tiene una universidad pública de muy buena calidad. Por lo tanto, hay que aplicarse, hay que atreverse. Hay que decir, voy a ser bueno, pero saquen buenas notas. Tengan buenos profesores que les recomienden. Sepan lo que quieren estudiar y hagan trabajo comunitario. Hagan trabajo comunitario. Eso les hace ganar los empleos. Espectacular. Antes de despedirme al maestro, quiero comentar que yo estuve en las 3 universidades trabajando y cuando llego a Harvard me preguntan, ¿reconocen a Benjamín Fernández? No, no lo conozco. Y es paraguayo. Dice, ¿es paraguayo? Sí, es paraguayo. Es uno de nuestros mejores profesores. Uno de nuestros mejores profesores. Y ahí yo ya quería comentarte que es mi amigo. Yo creo que es mi amigo. Entonces empezamos a hablar con los directivos, porque yo trabajaba con los directivos, con los propietarios de la universidad, porque la empresa donde yo me encontraba era propiedad de las 3 universidades, Stanford, Harvard y Cornell. Cornell está en Nueva York, Stanford está en California y Harvard está en Boston. ¿En Cambridge? Sí. Entonces, lo siguiente, ya empiezan a hablarles bien de un paraguayo. ¿Cómo no te vas a sentir bien? Un paraguayo ilustre que hoy viene a darnos su tiempo, 1 hora, 2 horas, y lo único que nos trae son libros. Son libros. Entonces, y nos dice, yo no te voy a cobrar nada, es más, estoy trayendo libros a un precio, pero excelente, casi no cubre el costo. Entonces, esa clase de paraguayos ilustres que recorren dando conferencias en el mundo y por las mejores universidades, ¿cómo no le vamos a premiar con un aplauso espectacular? Porque esto no se repite todos los días. Bien, cuando él dijo, atrévense siempre. Eso dijo King Herrero, atrévese siempre. Llego a Stanford, 7 directores y me dicen, ¿por qué nosotros tenemos que nombrarte como director regional de nuestra empresa? Yo conozco al paraguayo, pero adherirte. Mira, Wilfrido, atendés muy bien lo que te vamos a decir todo inglés. Nosotros no te vamos a evaluar tus sentimientos, te vamos a evaluar tu rendimiento. Santa María, sentimiento de por medio no hay nada. Por lo tanto, solamente evaluación de rendimiento. Si no aplicamos lo que dice Benjamín de atreverse siempre, yo pude haber dicho, pues no pretendo acá en Sudáfrica en la mirada. Así es que atrévense siempre. Acá hay algunos brillantes, Muy bien. pero brillantes en estos un mes y un poco más que estoy con ellos, me doy cuenta que pueden llegar muy lejos. Solamente falta que ustedes se atrevan. Así que gracias por todo por estar acá. Y ahora la foto con el profesor.